Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la sintonía. Empezamos el programa. Esta semana se han suscitado dos acontecimientos fundamentales en la política nacional. El primero, el discurso copy-paste del presidente Castillo, copiado o plagiado de un discurso anterior, no muchos días, del primer ministro Aníbal Torres, lo que deja muchísimo que desear y vamos a comentarlo en el programa. Y la segunda posición ha sido el indulto del presidente o el expresidente Alberto Fujimori, con la cual empezamos el programa y vamos a hacer los comentarios respectivos. Sí. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alberto, buenas noches, amigos que nos escuchan. Efectivamente, esta semana ha sido pródiga en acontecimientos. A los dos que tú señalas habría que añadir otros dos más. Sí. El día lunes se admitió la moción de vacancia interpuesta y sorpresivamente alcanzó un número significativamente alto. Exacto. Mucha gente que no iba a votar lo terminó haciendo, eso lo veremos más adelante, sí. Pero digamos, el lunes había un proceso de vacancia en curso contra Castillo, sí. Y el día miércoles se llevó a cabo dos interpelaciones contra dos ministros y el día siguiente, el jueves, es que se pronuncia la sentencia del Tribunal Constitucional declarando fundada el habeas corpus, que anula a su vez la decisión del Poder Judicial de declarar sin efecto el indulto decretado el año 2017 por Kuczynski, y en consecuencia el señor Fujimori en los próximos días, de acuerdo a ese mandamiento, debería salir en libertad. Entonces esa es un poco la semana, pero yo creo que lo que vamos a conversar ahora, dentro de tantos temas, es básicamente esta última noticia que se ha sobredeterminado a las otras. Hoy día, más que la vacancia y Castillo, mira tú qué gran cosa, ha pasado a segundo lugar y todo el mundo está hablando del tema del fallo del Tribunal Constitucional y además y hay algunos que intentan polarizar al país como lo lograron hacer en parte luego de que Kuczynski diera el indulto contra Fujimori. Generaron movilizaciones más o menos importantes, no por mucho tiempo, pero digamos, esa imagen de un país polarizado y enfrentado ahora trata de ser revivido por personas interesadas, vinculadas en parte a la gente que son los deudos de las víctimas, que yo tengo mucho respeto, pero también por los políticos de siempre, filoterrucos, filoterroristas, caviares de toda laya, de todo pelaje, que quiere aprovechar la situación y dramatizar un hecho que en todo caso debería procesarse por el lado de la justicia. Pero para hablar de eso, ¿quién mejor que nuestro invitado? Estos temas que polarizan a la opinión pública pues generan cierta retroalimentación en sectores comunistas y caviares, como bien lo has dicho. Pero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Sergio Tapia. Él es abogado e historiador con el cual vamos a conversar de estos y otros temas. Doctor Tapia, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación. ¿Qué nos tendrías que decir? Sergio, somos amigos, hemos estado en estas jornadas de lucha por la democracia, pero además él es un abogado de mucho prestigio y que tiene el privilegio de haber estado en el centro de los acontecimientos que estamos conociendo. Es un conocedor del sistema jurídico internacional, ha litigado en la Corte de San José de Costa Rica y trabaja por estos temas del derecho procesal constitucional. En principio habíamos conversado sobre esta sentencia que dictó el Tribunal Constitucional revocando a través de un recurso de reposición una medida que nos pareció arbitraria. Medida que lo voy a resumir muy brevemente para que tú lo expliques ya con mayor detalle, pero que el Tribunal Constitucional en mayoría, escuchen bien amigos, había reinterpretado el voto de un magistrado que en ese momento estaba enfermo y no podía defenderse ni aclarar, y él votando en un sentido A, dijeron que en el fondo había votado B, y como al cambiar ese voto se produjo un empate y entonces el presidente del tribunal dirimió. O sea, se cambia, se alcanza una mayoría de 4-2, se pone 3-3 y finalmente el tribunal, el presidente del tribunal dirime como corresponde. Y entonces se produjo un gravísimo daño contra las personas que, habiendo ya
prescrito el delito y terminado la condena, se quería reabrir el proceso y se quería perjurar. Pero creo que con tus palabras tú nos podrías explicar con mayor detalle este acontecimiento que no deja de ser significativo por lo que vamos a ver después en torno al habeas corpus de Fujimori. Sí, en el tema del frontón hay mucha confusión de apreciaciones jurídicas, en razón de que es un hecho que ha tenido 14 procesos judiciales. 2 en la zona judicial o fuero militar, 1 en el Congreso, 2 en la Comisión Interamericana, 2 en la Corte Interamericana, 2 en fiscalías ya en el siglo XXI, 3 procesos judiciales en el siglo XXI y 2 habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Sí, pues. Ahora, ¿cuál es la confusión? En el inicio. Después todo se aclara. Todos los procesos los he ganado, con archivamiento y absolución de los marinos. Caramba. Pero esto es un muñeco porfiado. Vuelven a empezar, vuelven a empezar. El último proceso que se inició fue en el año 2009, cuando el caso ya estaba prescrito. Hay que entender lo siguiente. Los derechos humanos son procedimientos ante la Comisión de Washington o ante la Corte de Costa Rica, bajo unas reglas procesales donde también hay prescripción. Claro, claro. Si uno solamente tiene 6 meses para llevar un caso, deja pasar el tiempo, prescribe a los 6 meses prescribe. Claro. Y ha habido casos que se han terminado en la Corte, casos peruanos, bajo prescripción. Claro. La Corte no los aceptó. Bueno, y luego hay un catálogo de derechos humanos, ¿no? Donde uno clasifica el que alega como que se hubiese violado el Estado ese aspecto de su personalidad. En el caso del frontón, la Corte Interamericana estableció que la falta, el quebrantamiento del Estado había sido uso desproporcionado de la fuerza y que se investigara bien el tema de por qué había volado el pabellón azul, que era el pabellón donde estaba en la isla del frontón, por cuanto las investigaciones del Congreso presididas por Rolando Ames, y que en el voto en minoría de Ames se argumentaba que se había puesto explosivo para hacer volar el pabellón. Entonces la Corte simplemente creyó al Congreso en minoría, porque era el presidente de la comisión investigadora, dijo, investiguen nada más, no sentenció, dijo, investiguen. Claro, investiguen. Ahora, uso desproporcionado de la fuerza no es asesinato. Claro, pues. ¿Quién es el responsable del uso desproporcionado de la fuerza? El que ordena, porque si hay un hecho, la autoridad decide si van los bomberos, va la ambulancia o va la Fuerza Armada. Los bomberos echan agua, la ambulancia te da un calmante y la Fuerza Armada echan fuego. Pero tú aprietas el botón como autoridad responsable. ¿A quién mandas? Mandaron a la Fuerza Armada. Eso ha sido un uso desproporcionado de la fuerza. ¿De quién es la responsabilidad? No es de la Marina. Claro, ellos es una fuerza obediente. Ellos no pueden echar agua ni dar mejorales. Claro. Porque son la Fuerza Armada. Entonces, es como ahora. El gobierno, el actual, el legítimo gobierno de Castillo, ha decidido sacar a la Fuerza Armada para perseguir a la delincuencia. Sí, pues. ¿Eso es uso proporcional de la Fuerza Armada o desproporcionado? Absolutamente desproporcionado. No sé. Es clarito. ¿Y quién es el responsable? ¿La Fuerza Armada que sale a la calle o el presidente que decide? Claro, está clarísimo. ¿No? Igual pasó en el frontón. Claro, sí. Entonces, muy bien. Es buen ejemplo, me parece. Ahora, por lo tanto, la sentencia de la Corte Interamericana, que fue el primer caso que yo llevé, Neira, Alegría y otros eran 2 más, nada más, que eran los hermanos Centeno Escobar. Estas 3 personas recibieron una sentencia con una indemnización sin ordenar juicio al Estado. No había nada que juzgar. Simplemente por haber hecho uso desproporcionado de la fuerza, en esa presunción los indemnizaban con $120,000 a cada uno.
Y el Estado ya lo pagó. Está bien. Luego entra un segundo caso. En este segundo caso, por 2 internos por terrorismo. Acá sí termina con orden de juicio, pero solamente por estos 2. Sin embargo, los juicios penales que se han abierto en el siglo XXI, en el 2005, en el 2009 y en el 2011 contra los marinos, hablan de que hay 114 muertos. Y además han intentado los abogados de Socorro Popular que van al proceso meter Lurigancho en el caso de Frontón y juzgar a los marinos por lo que pasó en Lurigancho, claro, que es un tema del ejército. Que es un tema del ejército o la policía, no me acuerdo. Por eso digo que el tema es muy confuso, pero para sintetizarlo con claridad para el público que nos está viendo, el caso del Frontón fue absuelto varias veces por el Poder Judicial reconocido por la Corte Interamericana. Nunca estas sentencias han sido anuladas por la Corte Interamericana. Lo que pasa es que acá se trata de confundir y de sacar provecho de la confusión. Entonces, ¿en qué situación llegamos al año 2009? En que se abre otro proceso, implica a 22 marinos más, y se dice, es lesa humanidad. Y la lesa humanidad nunca prescribe. Entonces pasamos de uso desproporcionado de la fuerza sin ningún asesinato. Cuando ya había sido resuelto, sentenciado, reconocido por la Corte Interamericana. Y pasamos ahora a lesa humanidad. Es una falta de seriedad absoluta, ¿no? El teclado del piano de ellos es asombrosamente largo, ¿no? Sí, pues. Porque te pasan de un grado de complicidad, de complejidad del delito impresionante. Bueno, que se ganó con los 2 habeas corpus. Los 2 habeas corpus se ganaron. Uno es el habeas corpus de Teodorico Bernabé, solamente de él, donde se estableció que no era lesa humanidad. Sin embargo, siendo el mismo expediente, el mismo delito, los mismos agraviados, no se extendió ese habeas corpus a los demás. Solamente a él se le extrae del proceso. Entonces se presentó otro habeas corpus por todos los demás, que es el que ha dado la noticia recientemente. ¿Qué pasó con ese habeas corpus? Es un habeas corpus ganado hace tiempo. Ese habeas corpus se ganó en el 2013. ¿Qué pasó? ¿Por qué de 2013 la noticia es de 2022? ¿Tanto demoran en notificar? Sí, no. Pues, a ver, ¿qué pasó? No. En el 2013 esa resolución del Tribunal Constitucional quedó oleada y sacramentada, notificada. ¿Qué decían? No es lesa humanidad, no hay más procesos judiciales y este caso que está abierto continúese para cumplir con lo que quiere la Corte Interamericana de que se investigue el tema como la Corte Interamericana lo ha ordenado. Ajá. ¿No? Que es, todo normal. Que es investigar si hubo o no un uso de explosivos más allá de la fuerza. Claro. Bueno, entonces, sin embargo, cambia el Tribunal Constitucional con las personas que están casi ahora, ¿no? Excepto Ferrero, con todas. Y este tribunal que se forma se descompone, y así ha ejercido en los últimos 8 años, se descompone en una mayoría de 4 y una minoría de 3 que han estado arrinconados, estos pobres 3 magistrados, durante todo ese ejercicio. Así es. Por eso se le puso la banda de los 4. Claro. Como identificación. Han hecho lo que han querido, capitaneados por Espinosa Saldaña. Entre otras cosas, han sacralizado el golpe de Estado del señor Vizcarra. Sí. Su hazaña más importante ha sido esa. ¿No? Yo creo que en el Frontón también es una hazaña. No, sí, yo sé. La acrobacia más importante que han hecho. Ese es el objeto de esta conversación, ¿no? Que los amigos escuchen hasta dónde llega la besania de esta gente. Sí. Hasta dónde llega esa audacia que es realmente incomprensible. Es cierto. El Tribunal Constitucional anterior, formado por Carlos Mesía, y otros vocales más. Estaba Vergara Botelli. Vergara Botelli, que ya falleció, un
antiguo juez superior del Callao, sí, porque tiene experiencia de profesional judicial larga. El tema es que ellos hasta consultaron con todos los tribunales constitucionales del mundo. Estudiaron muy bien el caso. Todos los tribunales constitucionales del mundo han constituido una asociación entre ellos para ayudarse, intercambiarse opiniones, doctrinas, etcétera, que se llama la Comisión de Venecia. Ya, claro. Tiene una página web, uno puede entrar y leerla en varios idiomas. Y ahí está colgado el informe de la Comisión de Venecia sobre el caso de Frontón, donde dicen que no es lesa humanidad. O sea, todos los tribunales del mundo designaron una comisión para estudiar jurídicamente el caso de Frontón y establecieron que no es lesa humanidad. No es lesa humanidad. Ok, hay una pregunta que tengo que hacer. Y se incorpora ese informe al expediente como amicus curiae. La percepción ciudadana, doctor Tapia, respecto al tema del Frontón es muy claro. Muchos imaginan y piensan que son delitos de lesa humanidad, pero ahora usted nos dice que no es así. Bueno, pero es como la percepción que hay con respecto a Fujimori. Todo el mundo cree que Fujimori está condenado por lesa humanidad y no lo han condenado por lesa humanidad. Y basta leer la sentencia para darse cuenta que no lo es. Así es. En la parte resolutiva no hay... Eso se llama leyendas urbanas, ¿no? En la expresión. O sea, yo tengo la percepción. Bueno, pero es lo que está padeciendo el mundo hoy día, ¿no? Uno se percibe mujer, ¿no? Y se percibe mujer atleta, ¿no? Sí, peor todavía. Y gana competencias y las mujeres quedan derrotadas en la lateral porque el otro es un varón con mucha capacidad. Pero que se cree mujer. Dice. Y le damos crédito a esas cosas. A la creencia subjetiva de alguien se le da crédito. Cierto. Estamos más o menos... Es el mundo de la subjetividad. Sí, las percepciones falsas. Claro, y el derecho no es, pues, lo que yo creo, sino lo que yo pruebo. ¿Y qué cosa hicieron? ¿Cuál fue la alquimia que hicieron estos cuatro magistrados? La banda de los cuatro reabrió el expediente, leyó la sentencia, la cambiaron. O sea, Castillo se ha quedado chiquito frente a ellos. ¿Qué tiempo había pasado? Castillo lo único que hizo fue copiarse unos párrafos. Claro. ¿No? Estos cambiaron una sentencia. Así es. La cambiaron ellos. ¿Y qué tiempo había pasado entre la sentencia esa y el cambio? 3 años. 3 años. O sea, 3 años después hicieron este estropicio. Mira tú de lo que estamos hablando. Un legicidio. Sí, pero 3 años, pero la tuvieron escondida más de medio año. O sea, si tú ves fechas, la resolución es de 2016, pero está colgada en la web oficialmente del tribunal en el 2017. Y de repente a mí, de la noche a la mañana, sin haber sido notificado de nada, habiendo intervenido ONGs que no eran partes del proceso, salgo notificado de que lo que yo había ganado en el 2013... Habías perdido el 2019. Era una pesadilla, un sueño. ¿No? Hay que reírse, no queda otra cosa. Entonces, ahí presenté un recurso de nulidad. Claro. La banda de los cuatro me rechaza el recurso de nulidad, el poder de los votos. Entonces, presenté un recurso de reposición, que es el último recurso que en el procedimiento constitucional a uno le permiten poner. Pero también ya la infracción constitucional era evidente. Nadie puede cambiar una sentencia. Y eso es, si lo hace un juez, eso es prevaricar. Eso es prevaricar. Entonces, los denuncié ante el Congreso por acusación constitucional. Ellos, la banda de los cuatro, ya empezaron a temblar ahí. Incluso pedí una cita y fui a hablar con ellos. Le dije, los acabo de denunciar. Mis armas son jurídicas, no son ni del delito ni terroristas. Digo esto porque ellos sí cometieron delito, por eso es que los denuncié. Claro. Lamentablemente el Congreso que fue disuelto no estuvo a la altura de muchas cosas. Tampoco estuvo a la altura de esta denuncia. Se dejó intimidar por una opinión pública manipulada desde la prensa y la intervención grosera de alguna gente de la Comisión Interamericana que, sin tener mayor fundamento, a través de tuits y opiniones, los asustaron de que no podían ser investigados, que era una intervención para tumbarse al Tribunal Constitucional y debía ser dejado de lado. Y así fue, lamentablemente. Claro, pero, por ejemplo, el otro día salió Carlos Rivera, que el otro día lo votaron del IDL, o sea que yo no sé si es del IDL o no.
por acoso, creo, ¿no? Por haber cometido alguno de esos tipos de... Si no mal no recuerdo. No sé, pero era una cosa que arañaba con la moral, ¿no? Pero no me acuerdo bien. Pero ya no sé, ya estoy confundido porque el hombre dice, la primera reacción que tuvo fue, voy a ir a la Corte Interamericana. Yo digo, bueno, antes los terroristas te amenazaban de muerte. Sí. Ahora los abogados de los terroristas te amenazan con ir a la Corte Interamericana. Pero al final es una amenaza. ¿Qué derechos humanos son esos que son por coacción? Sí. Bueno, el tema es que la banda de los cuatro pensó protegerse frente a la investigación del Congreso manteniendo mi recurso de reposición vigente y rechazaron que yo me desistiera de ese recurso. Yo quería desistirme para evitar que ellos argumentaran que el caso estaba abierto, está pendiente, lo mantuvieran pendiente todo el tiempo el recurso para protegerse frente al Congreso. Entonces, pero yo así como solicito, puedo desistirme de mi solicitud. Obviamente. Y ese es un derecho. Claro. ¿No? Sin embargo, ese derecho no fue amparado por la banda de los cuatro. Pero cómo las cosas malintencionadas al final salen mal al malintencionado, ¿no? Así, eso fue. Eso así ha pasado la semana pasada. Claro. Ese recurso quedó pendiente. Ese recurso del cual tú te querías desistir, pero ellos no quisieron, es el que ha permitido... El que ellos han resuelto. Así es. Y perdieron. Y perdieron, así es. Claro. Entonces se acaba la tiranía de la banda de los cuatro. Sí, pues porque uno murió. Sí, claro. Uno murió y los cuatro se volvieron tres. Sí. Y por lo tanto, ahora... Cambió el balance de fuerzas. ¿No? El presidente es puras circunstancias. No, es verdad. Pero es triste porque quiero decir lo siguiente, ¿no? Puede ser una persona judicializada durante 34 años. Eso es una tortura ya, es una alterar la intimidad, la preocupación. Estos no son personas que son potentadas, viven de su trabajo. Sí. O algunos de ellos ni siquiera tienen jubilación de la Marina, porque salieron más temprano sin cumplir los años. Y sin embargo, cada vez que han tenido que buscar un trabajo, tienen que llevar sus antecedentes. Ajá. Y el antecedente sale juicio penal abierto por homicidio. Claro, gravísimo. ¿Quién los contrata? Claro. Así es. Entonces, han padecido y padecen aún el problema de una justicia pendiente que debe resolverse cuanto antes. La persecución continuó muchísimos años, ¿no? Sí. Bueno, y este tipo de mentiras, de fábulas que nos ha contado para este caso, es lo que más o menos se quiere reproducir ahora en el tema del habeas corpus fundado a favor de Fujimori. Se pretende decir una mentira. El señor Fujimori, ¿no?, ha sido condenado por un conjunto de delitos que se le imputan y ha pasado carcelería. Eso no está en cuestión. Ningún indulto hace que uno se olvide o borra el delito. Eso es importante decirlo, porque lo que estamos aquí conversando es simplemente la remisión de la pena. O sea, todo lo anterior queda. Sí. O sea, cuando se dice que aquí no hay justicia, y lo ha dicho ni más ni menos que el señor Torres, primer ministro, y que el Estado peruano no reconoce, falso. El Estado peruano, digamos, en los términos de ellos, ha hecho justicia. Tanto así que los responsables de Barrios Altos y La Cantuta han pasado prisión, y el propio presidente de la República, más allá de las consideraciones particulares de cada uno, ha estado en prisión. Sí, claro. Lo que se discute ahora es hasta dónde debe llegar la pena. Lo que se discute en el fondo es, ¿Fujimori debe morir en la cárcel o por un acto de dignidad del propio Estado peruano conforme a los estándares del derecho internacional humanitario? Se le debe indultar para no pasar por un percance que dañaría la imagen del Perú. O sea, a Sánchez Cerro, recordaba la historia, se le murió Leguía en la cárcel. Y eso fue un baldón que al final tuvo algunas consecuencias de su propio gobierno, entre ellos asesinato. Digamos, eso dice la historia. En consecuencia, a Castillo le debería convenir en última instancia que no suceda eso, porque eso tiene determinadas consecuencias, y además no ha sido por el gobierno, ha sido por acción del proceso jurisdiccional de un habeas corpus que se ha visto en primera, en segunda instancia, ha llegado al Tribunal Constitucional, correcto, y el Tribunal ha considerado que la anulación, la revocatoria del mismo,
es sin fundamento jurídico y de esa manera se restablece el indulto. Es más o menos la misma mentira, ¿no? Me has hecho pensar, Ángel, dice, piensa mal y acertarás. Me acabas de pensar en las relaciones que has estado haciendo de hechos. ¿Qué actitud tan diferente este gobierno vinculado con organizaciones terroristas, afectuosamente vinculado, sí, claro, y en algunos hasta ejecutores en esa organización? Sí. ¿Qué silencio tan sepulcral cuando Abimael Guzmán murió? Claro. ¿Y cómo trinan ahora? Porque Fujimori sale de preso. Entonces y algunos querían que se le dé un trato humanitario. Sí, pero lo dijo Bermejo en el Congreso. Pero el silencio que todos ellos han tenido es rarísimo frente a la actitud de hoy día. Ese es el contraste. Entonces, en el contraste tú ves las diferencias. Yo ahora empiezo a dudar si Abimael Guzmán murió. Es lo que te decía. Sí, claro. Que piensan mal y acertarás. ¿No? Yo empiezo a dudar si de repente han hecho la gran operación de sacarlo y en algún sitio está. ¿Y qué manera salen los haters y los odiadores de Fujimori, no? Pero además sin fundamento, otra vez, ¿cuál es la base? Miren, la mentira. Yo entiendo que se puede discrepar, eso es natural, eso es humano, claro, pero no se puede mentir groseramente y menos en sede judicial. Ahora, Fujimori no fue sentenciado por un delito de lesa humanidad. Sí. Y punto, eso es objetivo, claro, eso es como que hoy día estamos de noche. Sí. Y punto. Hay un problema en el procedimiento en la Corte Interamericana. En estos momentos podrían estar ustedes siendo juzgados ante la Corte Interamericana y ustedes acá sin enterarse. Porque el que va a pagar los platos no es convocado ante la Corte. Los marinos nunca fueron a la Corte Interamericana. Fujimori nunca ha sido citado ante la Corte Interamericana. Es el Estado. Es el Estado. Y el problema está que este Estado cada 5 años cambia de criterio. Además, radicalmente. Cambia de máscara. 5 años ha sido muy generoso, a veces menos. A veces menos, sí. ¿No? Sí, claro, a veces menos. ¿No? Y cambia de un polo político al otro opuesto totalmente. Sí. ¿No? Y hay sentencias de la Corte Interamericana donde se señala que la representación del Estado convino en aceptar cualquier sentencia que condenase a sus enemigos políticos. Así. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sergio Tapia. Nos hemos quedado cortos. A mí me hubiera gustado, este es un tema apasionante, un poco complejo quizás, pero creo que es importante que los amigos que nos escuchen entiendan hasta dónde llegan las trapacerías de esta gente, la doble moral y una serie de conductas que son realmente descalificables. Eso a mí me da mucha pena porque no estamos en un debate como debiera, donde hay puntos de vista distintos, eso es aceptable, pero la mentira, decir cosas que no son, maniobrar como tú has descrito sentencias, usar las palabras del que falleció, que no puede defenderse, me parece que es una figura realmente dantesca. Todo un tema, ¿no? Sí, pues. Sí, muchísimas gracias por haber estado aquí. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Volvemos. Persecución de Antero y Merino. Habla Juan Villarán. El presidente Merino de Lama, al igual que su gabinete y por supuesto incluyendo al premier, el señor Antero Flores Arauz, fueron un gobierno constitucional y no de facto, de la misma manera en que lo fue Vizcarra al reemplazar al presidente Kuczynski o Sagasti al reemplazar al presidente Merino de Lama. Muchos están diciendo que fue de facto. No fue de facto, fue constitucional, aprobado por el Congreso y resuelto por el Congreso. Respecto a las manifestaciones que ocurrieron en días previos a su vacancia o que ocasionaron su vacancia, es bueno señalar que la fiscal de la Nación ha acusado al presidente Merino de Lama, al señor Antero Flores Arauz y al general director de la Policía Nacional. Esto para mí constituye un prevaricato, es un abuso de autoridad por lo siguiente. La Policía Nacional obedece a su ley orgánica, a su reglamento, a sus normas y a sus protocolos, y normalmente la Policía Nacional en una manifestación
está en inferioridad numérica respecto a los manifestantes y debe de defender el orden público, la propiedad y a las personas. Cuando son atacados, como lo fueron, porque hay videos de ello, la Policía Nacional utiliza su equipamiento que le da la nación, y esto incluye armas de fuego. Las armas de fuego no fueron utilizadas, pero sí fueron utilizados gases lacrimógenos. Y en algunas ocasiones, de haber sido el caso, si son atacados con armas de igual proporción, como son estas bombardas de flagrantes, porque también producen daños letales, tienen que utilizar escopetas de retrocarga con perdigones, pero las escopetas de retrocarga con perdigones no disparan canicas, como se atribuye la muerte de los señores Inti y Bryan. Más bien, ello puede haber sido producto del estallido de una bombarda cercana a ellos, que sí les pudo haber ocasionado la muerte. En todo caso, estas manifestaciones que comenzaron con buen pie por jóvenes altruistas que querían de alguna manera defender su opinión, fueron infiltradas por elementos que utilizaron todo tipo de elementos letales, armas punzocortantes, carretillas incendiadas, bombardas de flagrantes, etc. Entonces es muy importante saber que lo que está ocurriendo con el Ministerio Público es un abuso de autoridad, y en algún momento la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, deberá de responder en algún momento, porque esto para mí es un prevaricato. Es un abuso de autoridad y un hostigamiento a cualquier persona que, poniendo la situación al revés, podría protestar legítimamente contra un orden establecido. Así que realmente los culpables no son ellos, los culpables fueron otros, y eso es lo que hay que establecer y dejar claramente establecido. Muchas gracias. Regresamos, esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En estos momentos tenemos la compañía del doctor Tomás Gálvez, él ha sido fiscal supremo, con el cual vamos a conversar conjuntamente con Ángel Delgado sobre los temas de la coyuntura nacional y específicamente el tema jurídico. Doctor Gálvez, gusto de tenerlo aquí. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Justamente estos temas que ustedes están tratando son los más importantes en este momento, que ha sufrido pues un deterioro las instituciones y el propio ordenamiento jurídico que no se respeta. Claro. Y qué bueno que ustedes estén desde esta tribuna poniendo el dedo en la llaga, porque la verdad que nuestro sistema jurídico y nuestras instituciones en este momento están en una situación prácticamente crítica. Sí, doctor Gálvez, a la luz de la experiencia que usted ha ganado en los años en el Ministerio Público, la ciudadanía, la percepción que tiene la gente, que a veces no es exacta, pero revela que hay algún problema, se siente muy insatisfecha con el comportamiento, especialmente del Ministerio Público. Se cuestiona mucho al actual fiscal de la Nación, en tanto no estaría cumpliendo sus tareas en este momento, y se ha desatado además una suerte de guerra interna al interior de la propia Fiscalía, entre un grupo de fiscales y otros, por ejemplo, en torno a la investigación de la señora Karen López y otros temas que tienen que ver con el presidente de la República. ¿Qué hay de verdad? ¿Cuál es el panorama en torno a la situación actual de la Fiscalía? ¿Por qué esta percepción un poco negativa que tiene la población? ¿Cuál es la razón de ello? Mira, en realidad, en este momento, como ya decía, las instituciones vinculadas a la administración de justicia están totalmente deterioradas. ¿Por qué? Porque ha habido injerencia política por un lado y por otro lado también injerencia de otros grupos que tienen predominio y que defienden a determinados intereses. En un momento defendían a ojos cerrados a Odebrecht. Claro. Y obviamente, buscando favorecer esos intereses, se tomaron las instituciones. Por ejemplo, en su momento el Tribunal Constitucional estaba totalmente condicionado, ahora creo que hay algo de equilibrio. El Consejo Nacional de la Magistratura, que en realidad tenía una estructuración más o menos razonable, representando a los diversos grupos, a los diversos sectores de la sociedad, se lo
dejó sin efecto, se lo desapareció para imponer la Junta Nacional de Justicia, que la Junta Nacional de Justicia fue prácticamente nombrada de una manera bastante irregular, bastante cuestionable, porque prácticamente se lo nombraron a dedo. Si recuerden ustedes que salió nombrado un magistrado que no era del grupo como el señor Marco Falconi. Alcanzó la votación, pasó todos los exámenes, fue nombrado en la Junta y después lo sacaron. Un periodicazo, le inventaron unas llamadas que ni siquiera había contestado y eso fue justamente vinculado también. Efectivamente, por eso te decía. Las instituciones vinculadas a la administración de justicia están altamente influenciadas por intereses que no son propiamente los intereses de la sociedad y de la administración. Eso la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial, el Ministerio Público, igualmente, sobre todo el Ministerio Público, porque las investigaciones emblemáticas que se han llevado adelante han favorecido casi en su gran mayoría a los investigados. Especialmente en el caso de Odebrecht, de las empresas consorciadas, que nunca estuvieron presos y nunca dieron una información importante. Porque claro, en colaboración eficaz, si me das una información importante para desarticular organizaciones criminales o para identificar el patrimonio ingente que nos habían robado prácticamente, y me das esa información para recuperar esos bienes o para resolver esta situación de una organización criminal, entonces está bien, pues te concedo el perdón de la pena, pero no tengo que perdonarte lo que me has robado. Devuélveme lo que me has robado, claro, para empezar. Y yo te perdono la pena. Y también me das la información, por eso te perdono. Perfecto. Y eso está establecido en la ley. Pero estos señores, ¿qué hicieron? Le perdonaron todo, todas las ganancias ilícitas que habían percibido estas empresas y que estaban en poder del país, no estaban para recuperarlo, para investigarlo, sino estaban en el país y en poder del Estado. Claro. Y sin embargo le entregaron todo. En una investigación totalmente a favor de estas instituciones y mejor dicho, de estas empresas. Y estas empresas son las que todavía tienen injerencia y todavía tienen poder, claro, en el Ministerio Público. Sí, claro. Esas empresas, justamente esos intereses, y en ese momento también el interés del señor Vizcarra, que quería protegerse para generarse impunidad, determinaron que nos expulsen del Ministerio Público a 4 de los fiscales, al doctor Chávarri, a mi persona, al doctor Rodríguez Montesa y al doctor Arce. ¿Solo por qué? Porque no estábamos de acuerdo con la forma como se investigaba y en particular en mi caso porque yo denuncié la irregularidad de esos procedimientos y la forma escandalosa como favorecían a estas empresas. Entonces arbitrariamente nos sacaron. El Poder Judicial, como les decía, tiene bastante injerencia todavía, pero el Poder Judicial, la cabeza en este momento está tomado. En este momento no responde a un interés nacional, institucional, sino a determinados intereses. Por eso es que, como tú decías, la desconfianza de las personas se ha acentuado en estos últimos días. Así es. Es cierto que siempre hubo una desconfianza. ¿Por qué? Porque cuando nos sometemos a un proceso judicial, a una investigación en el Ministerio Público, va a haber una parte que gana y otra que pierde. No, siempre hay discordia. La parte que pierde cree que tiene derecho, pero no necesariamente. Entonces por ahí va a haber un descontento. Sí. O sea, que haya un descontento del 50% es lo normal. Claro. Pero acá justamente ya hay un descontento mayor, una desconfianza de que llega ya a cifras enormes, y por eso, justamente por estas cosas de que intereses ajenos a la institución, intereses no nacionales, son los que priman en estas instituciones y no pues el interés institucional. Así es. Hace algunos años Philip Butter denunció y puso a la luz el acuerdo de colaboración eficaz, incluso antes que sea ratificada por el juez de la causa. Y ahí se demostraba en ese documento cómo en efecto, a cambio de reconocer solamente 4 casos en los cuales Odebrecht reconocía que tenía algo de culpabilidad, casos que además ya habían sido descubiertos, muchos de ellos estaban en trámite, el Ministerio Público, representado por el señor Pérez y compañía,
avalaron eso y permitieron que todos los demás casos, entre ellos el tema del gasoducto del sur, quedaran incólumes. O sea, la colaboración era solamente por 4 casos de los 20 y tantos proyectos que Odebrecht tenía. Tú hiciste, Tomás, una denuncia al respecto y demostrabas tú el compromiso que hubo de estos fiscales en Carrera Blanca, que luego fueron exalzados por cierta prensa interesada en este compromiso con Odebrecht, que terminaba favoreciendo a Odebrecht, porque Odebrecht lo que estaba denunciando no eran los delitos que había cometido, sino los aportes de campaña que había dado a los diversos candidatos, que ni es delito en Brasil ni acá en el tiempo que se dio. En ese momento no lo era. ¿Te das cuenta? O sea que Odebrecht, ¿a quién le diste plata para la campaña? Ah, suficiente. Y con eso metieron preso a Keiko Fujimori, con eso obligaron a que García se suicide, con eso lo fregaron a Castañeda, etcétera, 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 ¿no? Claro, mira, como tú dices, yo denuncié en ese momento. Así. Y justamente por eso es que empezó la persecución en mi contra, pues, hasta que me destituyeron. Que la Junta justamente defendía también a este grupo de Odebrecht. ¿Esa denuncia cómo quedó? ¿En qué estado está? Yo denuncié en la Junta Nacional de Justicia a los fiscales. Hasta ahora no ha pasado nada. No han movido siquiera. Denuncié también en la Fiscalía Suprema para que investigue el caso. La Fiscalía Suprema, apelando a argumentos totalmente falaces, archivó la denuncia. Ahí ha quedado. Pero obviamente ese archivo no significa que sea definitivo el archivo. ¿Por qué? Porque en realidad en cualquier momento se puede reabrir siempre que hubiese el interés de investigar. Espero que cuando vengan nuevos vientos y cambie la cosa y se restituya la normalidad, podamos conocer a fondo estas investigaciones. Es muy probable, porque ¿sabes qué? Mira, lo más escandaloso es que en realidad la ley no autoriza a que le perdones la incautación y decomiso de las ganancias ilícitas. Eso no autoriza, pero esto le autorizaron, le regalaron todo, le perdonaron todo y solamente se centraron en la pena. Porque fíjense, hay que tener en cuenta un punto importante, que si nosotros queremos lograr realmente efectos preventivos en el sistema penal, lo que tenemos que hacer es identificar la causa del delito. ¿Y cuál es la causa del delito? La causa del delito es precisamente la avidez crematística de los agentes delictivos, particularmente en estos delitos económicos, en estos delitos que en realidad tienen una finalidad económica. El ánimo de lucro de los agentes del delito, eso es lo que determina la comisión del delito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atacar la causa del delito. ¿Cuál es la causa del delito? El ánimo de lucro. Eso tenemos que hacer. ¿Cómo? Decomisándoles todas las ganancias ilícitas, todos los beneficios que obtuvieron por el delito, obligándolos a reparar debidamente el daño, y también algunas otras consecuencias reales o patrimoniales. Si nosotros pensamos exclusivamente en imponer la pena privativa de libertad, con eso no estamos atacando nada. ¿Por qué? Porque es raro que meta preso a alguien, en primer lugar. Y en segundo lugar, si a alguno metes preso, ¿qué ganas? ¿Qué gana el Estado? Si el agente delictivo logró su propósito. Cumplió su ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque se queda con todo lo que ha robado. Entonces, ya la pena es secundaria. La pena es secundaria. Y si puede delatar a alguien para librarse de la pena, negocio redondo. ¿Te das cuenta? Negocio redondo. Eso tiene que cambiar. Por eso yo siempre he planteado que se rediseñe la investigación del delito. ¿Por qué? Porque tiene que estar orientada a perseguir el patrimonio criminal. Con eso lo privas del beneficio obtenido y ciertamente atacas el móvil, el ánimo de lucro. Así se tiene que investigar. Y fíjate, la ley lo permite, pero estos señores no han hecho nada de eso. Simplemente han hecho sus manejos ahí más o menos ocultos. Pero sobre todo, fíjate, ¿qué pusieron en el acuerdo? Que es un acuerdo reservado. Pero ¿qué sucede? Toda sentencia, cuando ya es cosa juzgada, como fue el acuerdo que era cosa juzgada, ya queda, tiene que ser público para que cualquiera pueda
analizarlo, criticarlo, etcétera. Y eso está conforme a la Constitución. Sí, claro. Pero ¿qué hicieron esto? Es reservado. Y a partir de eso, que ellos mismos ocultaban toda esa información, ya nadie podía ocuparse del tema, nadie podía comentarlo. Y yo comenté el tema así un programa de radio, y por eso también esa es una de las razones por la que me destituyó la Junta, porque dijo que no podía hablar de esos temas. Oiga, pero si es cosa juzgada, yo tengo el derecho a analizar o comentar cualquier jurisprudencia, cualquier resolución judicial. Está previsto exactamente en la Constitución, pero por eso también me han destituido. ¿Te das cuenta? Una cosa totalmente al revés, que revela que el ordenamiento jurídico está siendo sobrepasado por un lado, y por otro lado, que las instituciones de la Administración de Justicia están totalmente sometidas a intereses que no son los nacionales. Ese es el gran problema. Claro. Agregado a esto, lo que usted decía, sería bueno para el rediseño, ¿no?, del tema jurídico nacional, la eliminación de garantías procesales y también el endurecimiento de penas, ¿no? No. ¿Por qué? Porque lo que no nos importa meter presos a la gente. La razón no es esa. Mira, ¿cuál es la causa del delito? De esto, por lo menos del 95% de los delitos. Los otros pueden tener unos móviles pasionales, claro, emocionales, de conciencia. Es el afán de lucro, pues, el lucro desmedido. Mira, el afán de lucro es el móvil de la gran mayoría de delitos. Correcto. Entonces hay que atacar la causa, pues hay que atacar el móvil. ¿Qué cosa? Perseguirles el patrimonio y privarlos de los beneficios ilícitos. Con eso atacas el móvil, en otro y de ese modo lo puedes prevenir. Golpearles el bolsillo, que es donde más le duele. Y eso es lo que no se está haciendo. Más que la misma pena. Justamente, mira, no podemos prescindir de la pena porque también es necesaria, es cierto, pero para estos efectos, como te digo, mira, ataca el móvil, ataca la causa. ¿Cuál es el beneficio económico? Si la gente sabe, los cuellos blancos saben, los grandes empresarios saben que le vas a perseguir el patrimonio, que al final pueden salir perjudicados antes que beneficiados, ya no cometen el delito, porque tú sabes que acá se aplica un análisis económico, costo-beneficio, me conviene, no me conviene, sacas las cifras y resulta que para ellos es un gran negocio. Claro. Y como es un gran negocio, cometes el delito nomás porque eso es parte ya de tu funcionamiento empresarial. Estos delincuentes de cuello y corbata pues utilizan necesariamente testaferros también, ¿no? Claro, testaferros, asesores y todo. Entonces ellos saben cómo pueden percibir mayor utilidad. Y el Estado no se defiende de una manera adecuada porque no investiga patrimonialmente, y como ves este caso de Odebrecht, pensando en meter a alguien preso, les han regalado todas las ganancias ilícitas, que supera por lo menos los 50.000 millones. Pero mira, que supera los 50.000 millones, ¿te das cuenta? Ese es un caso grotesco, pero incluso a escala más pequeña. Claro, a todo dar. Sucedió lo siguiente, mira, cualquier empresa mafiosa que lamentablemente abundan en el medio, con respecto a las que actúan conforme a ley, entran en negociaciones con alcaldes, con gobernadores regionales, hacen sus negocios, se llevan la plata, y este mecanismo permite algo perverso, ¿ya? Efectivamente, como Tomás ha explicado bien, el monto robado, el patrimonio mal adquirido, se respeta si me vuelvo colaborador. Le tiro dedo al alcalde, al gobernador que ha recibido de esa porción una cosa. Al funcionario le tiras dedo. Al funcionario, y la empresa queda libre. O sea, el funcionario es como el portero de una casa que te abre la puerta para que el ladrón entre. El ladrón se lleva las cosas y luego dice, me acojo, el portero fue el que me abrió. Al portero lo sancionas, claro, porque como es político, le caes todo y yo bien, gracias. Y mira tú, en este caso de la Carelín, el jefe de la empresa mafiosa, no me acuerdo el nombre, que estuvo en los negocios con el gobernador de Cajamarca, Santos, ¿no? Pasapera. Mira tú, él lo denunció, lo delató a Santos. Santos está en prisión, bien ganado, o sea, eso no está en duda, pero él queda libre y seguramente con todo lo patrimonio que él le sacó al gobierno regional de Cajamarca, y luego acompaña a Karen López al Ministerio de Trump a seguir haciendo negocios. Sí, claro. Mira tú ese tipo de justicia que tenemos. Mira, clarísimo, fíjate, ¿O no? En este caso, mira,
No, aunque ahí sí le incautaron algo. Le incautaron alguito ya. Algo, pero mínimo. Pero él quedó con el capital de la empresa. Así es. Que en la gran mayoría era mal habido. Ajá. Muy bien. Con ese capital siguió participando en nuevas licitaciones. De la misma manera en las nuevas licitaciones. Claro, por eso es que interviene Carelli, que interviene todo. Claro, te das cuenta. Entonces te das cuenta, con la investigación penal no logras nada. Claro. ¿Ya? Y con esto de la colaboración eficaz, que es una buena herramienta para luchar contra el lavado de activos, contra las organizaciones criminales, pero hay que tratarlo con inteligencia, pues. Claro. Porque como decía Ángel, el empresario puede hacer un negocio redondo delatando al portero y yo me quedo bien, gracias con todo. Claro. Y sigo cometiendo delitos. Sea, cumplo mi pena, pero me no quedo cumplo pena. Al delatarlo, la pena la cumple el funcionario. Sí, claro. Te perdonaron la pena porque tú fuiste colaborador eficaz. Claro. Por eso te perdonaron la pena, pero te quedaste con todo. Claro. No puede ser, pues. No, y con ese capital mal habido sigues operando de la misma manera. Pero como está sucediendo. Odebrecht denunció a varios funcionarios, a varios presidentes, y entonces sigue trabajando hasta el día de hoy. Sigue trabajando. Claro. Y eso le permitía el acuerdo de colaboración. Y eso es con varias empresas, ¿te das cuenta? Entonces, por eso te digo, entonces, se tiene que rediseñar la investigación del delito, con un objetivo claro, atacando el móvil. Porque si tú quieres evitar un efecto, ¿qué haces? Ataca la causa, pues. ¿Y cuál es la causa? El móvil de lucro. Eso tenemos que evitarlo. ¿Cómo? Persiguiendo el patrimonio, sobre todo el mal habido. Con eso puedes lograr un efecto preventivo real. Tal como estamos investigando, porque fíjate, la investigación, el objeto de la investigación, el diseño de la investigación, viene de siglos. No se ha modificado eso. No, pues. La esencia es que imponer la pena. Oye, pero si la pena no me produce nada. A los que haya que imponerle, hay que ponerle. Sí. Pero lo que tengo que atacar el móvil, ¿te das cuenta? Claro. Para prevenir. Claro. Porque si no se genera un incentivo, perverso, pues, colateral de seguir delinquiendo de esta manera. ¿Sabes qué? Se convierte en un gran negocio el delito. Así es. Así de simple, en un gran negocio. Entonces vas a encontrar patrimonios criminales que al final llegan a dominar las esferas políticas, todo el Estado y todo eso, y tenemos un Estado vinculado a la criminalidad. Organizaciones criminales dentro del Estado. Claro. Eso es lo que puede pasar y en efecto está pasando medianamente en nuestro país. Una pregunta, Tomás, tú que conoces. ¿Por qué se demora tanto, por ejemplo, estas investigaciones? ¿Por qué no hay ninguna sentencia en estos famosos juicios de corrupción que desataron todas las pasiones? Y particularmente, ¿por qué este caso que lo estuvo llevando el fiscal Juárez Atoche, que tenía ya 2 años y que en noviembre del año 2020 fue el sustento de la vacancia y que se dijo en ese momento, yo recuerdo, de que ya estaba muy pronto para terminar la fase de investigación preparatoria y que se iba a presentar la acusación fiscal y se iba a abrir el juicio oral? ¿Por qué no ha pasado nada? Ha habido casi 1 año y medio de entonces. Estamos en el año 22. Como te digo, eso fue el 20. El diseño de la investigación no es adecuado. Y sobre todo los fiscales también, muchos de ellos, yo mi respeto a todos, eso sí. No, está bien, yo pregunto. Excepto las que han encubierto a Odebrecht y demás, claro. ¿No? Mi respeto a todos. Mira, tienen que precisar el objeto de la investigación, a dónde van, ¿ya? Porque en una organización criminal, ponte que tienes 10 personas directamente involucradas, pero aparte tienes 100 vinculadas por ahí. Entonces, si tú no precisas a dónde quieres llegar y te vas a cazar todo como si estuvieras en río revuelto, a cazar de todo, a pescar de todo, ¿qué sucede? Cuando ya estás avanzando sobre un grupo, encuentras nuevos. Y nunca terminas. Y te centras en eso y encuentras nuevos. Y nunca terminas, se hace la de nunca acabar. ¿Y qué sucede? Porque falta precisión en los objetivos de la investigación. Porque tú tienes que investigar algo hasta concluirlo. Y los otros, inicias otra investigación, pues claro, no hay problema. Claro. Y eso está, un resultado. Eso está previsto en la ley. Claro que a veces existe existe el principio de unidad de la investigación. De la conexión. Y busca que todo lo lleves en una sola investigación, eso es lo adecuado. Claro. Pero cuando no se puede, pues tienes que precisar objetivos, cumplir los objetivos, en ese caso, e investigar el resto. Eso es lo que está pasando y por eso que no se avanza. Sí, pues grave, porque yo no entiendo. Mira, en el caso de Vizcarra, que fue el que llevó a su vacancia, todo el mundo decía que ya estaba por terminar eso.
Y además ahí había no una, sino varias colaboraciones ya admitidas. Mira, seguro que ahí han salido nuevos investigados, nuevos vinculados, se ha dedicado a investigar eso, y eso la esencia se paraliza un poco para llevarlo en conjunto, pero eso es una demora enorme. No los estoy cuestionando porque quieren investigar a todos, está bien, pero creo que se puede mejorar el diseño de la investigación, la precisión de metas, objetivos, de tal forma que también genere confianza en la población, porque encuentra resultados. Si no producimos resultados, obviamente viene la desconfianza. Ese es el gran problema que tenemos. Sí, pues. Tiene que haber una profilaxia en la Junta Nacional de Justicia, ¿verdad? Mira, la Junta Nacional de Justicia no sé si funcione realmente. ¿Por qué? Porque está diseñado de una manera en que un grupo puede poner a todos los miembros de la Junta. Y ese grupo, como pone a todos los miembros de la Junta, ¿qué hace? Los miembros de la Junta pueden, todos los jueces y fiscales. Entonces tiene el predominio ese grupo que influyó en el nombramiento de los miembros de la Junta, va a ser el que finalmente domina la administración de justicia. Hay un monopolio en la designación de los miembros. El otro sistema tenía sus problemas, pero por lo menos había gente que vería de distintos. Ya había representantes de los diversos se podía sectores. Cuestionar o mejorar. Era democrático. Ahora has concentrado la decisión y solamente todos son elegidos por un solo vía, por un solo mecanismo. Y el cordón umbilical pues llega a Vizcarra. Claro, en realidad, mira, fue tanto así que cuando nos suspenden a Chávarri y a mi persona, en su mensaje del 28 de julio, no sé si recuerdan ustedes, creo que fue el 20, presentó Vizcarra como un gran logro el habernos suspendido, como si fuera una cuestión de Estado. De él, como si fuera de él. Como si fuera o sea, el presidente de la República metiéndose en asuntos jurisdiccionales. Pero ¿por qué lo dijo? Es una cuestión del subconsciente. ¿Por qué? Porque él lo había hecho, pues así había sido. Así había sido. Ahí el pez por la boca muere. Por la boca muere el pez. Y respetando los poderes. Para terminar, y muy breve, porque ya el tiempo ha acabado, ¿cuál es el estado de la situación tuya? ¿Podrías explicarnos muy brevemente? Ya, mira, como mi destitución fue absolutamente arbitraria, yo he interpuesto una acción de amparo que justo el 17 fue la vista de la causa, 17 de este mes, y yo he demostrado categóricamente que esa destitución es arbitraria, que se ha violado mis derechos fundamentales. El juez ha entendido eso y yo creo que en cualquiera de estos días lo va a estar resolviendo, y esperemos que sea a mi favor, disponiendo de mi reincorporación. Si es que el ordenamiento jurídico de algún modo todavía funciona, porque tal como lo estamos describiendo, obviamente no hay mucha esperanza, pero de todas maneras la esperanza es lo último que se pierde. Así es. Así será, de todas maneras. Muchas gracias, Tomás, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido Tomás Gálvez, ex fiscal supremo, con el cual hemos conversado sobre el tema del Poder Judicial. Amigos, Ángel, ya despedimos el programa. El día domingo, no se olviden la marcha este 20 de marzo por la democracia, por la vacancia del impresentable de Pedro Castillo. Esta es una convocatoria a la ciudadanía para que hagamos valer nuestros derechos en las calles, en los espacios públicos, y le demos a la coyuntura política un colorido, una fuerza, una renovación, un nuevo impulso, para que bajo ningún concepto la república y la democracia puedan verse en peligro. Es un compromiso ciudadano y esperemos encontrarnos con todos ustedes efectivamente el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Campo de Marte, en la Avenida de la Peruanidad, de ahí marchar hacia la Plaza de los Héroes Navales, donde se va a llevar a cabo una manifestación. Claro que sí, entonces nos vemos el domingo 20 de marzo en la plaza y estámonos viendo. Entonces, muchas gracias, amigos. Esto ha sido Conversando con el Perú. Nos vemos la próxima semana. Gran abrazo para todos. Muy buenas noches.